Bendición para todos los oyentes, amigos que están escuchando y viendo este video. Gracias de hoy al Señor por este día y esta nueva oportunidad que nos da para poder escuchar y seguir aprendiendo más de Dios, crecer en el conocimiento. Gracias damos al Señor por la oportunidad que la iglesia tiene para escuchar la palabra de Dios. Oportunidad que muchos no la tienen. Oportunidad que no sabemos si mañana vamos a tener ese acceso a poder escuchar su palabra. Pero sabemos que el día de hoy Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar su palabra. Pocos la toman, pocos la quieren, pocos le dan el valor a esta palabra. Esos pocos, yo ruego al Señor que se mantengan perseverando en el conocimiento y en el crecimiento. Y el resto, Dios tenga misericordia y piedad por su mala actitud y su falta de conocimiento, de saber qué es lo que están perdiendo. Vamos a elevar la oración para que Dios abra los corazones y su palabra sea entendida. Para aquellos amigos que están escuchándonos por YouTube y para aquellos hermanos que también nos están viendo y escuchando por YouTube. Yo los invito a que le dé like al video si le pareció bien, si cree que Dios está hablando a través de estos mensajes. Comparta el video para aquellos que aún no saben, no conocen estas verdades. Comparta, no solo comparta las noticias malas del país, la economía, también comparta las bienaventuranzas. Aprovecha este medio para que otros puedan escuchar la palabra de Dios. Suscríbase si no se ha suscrito, para que usted también pueda recibir y estar al día en los mensajes que a través de este canal se está compartiendo. Mensaje de Dios, mensaje de vida. Es necesario tenerlo día a día, la palabra de Dios. Comparta para aquellos que ignoran estas verdades y usted puede contribuir para que un alma no se pierda, un alma que ya estaba a punto de perder la vida eterna. Con esta palabra que usted pueda compartirla, salve esa vida y se gane usted ese galardón. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos das de estar conectado, de poder escuchar esta palabra de Dios, de conocerte cada día más. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque somos bienaventurados los que de pobre corazón te buscamos, porque sabemos que necesitamos de ti. Sabemos que no sabemos nada, aún nos falta conocer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros los que estamos escuchando esto. Que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Que redarguya, que instruya, que nos forme. Gracias porque esta es la formación que como cristianos debemos tener y conocer. Gracias, Padre amado. Ayúdame a crecer. Ayúdame, Señor, a estar lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos continuando la enseñanza de las condiciones espirituales que el cristiano necesita, debe tener. Ya hemos visto bastante el proceso de una planta para su crecimiento. Asimismo, estamos viendo el crecimiento de un cristiano, el crecimiento espiritual, cuáles son sus condiciones. Y ahora estamos viendo cómo el Señor habló por parábolas
Y hemos tomado la parábola del sembrador, como el Señor tomó un ejemplo natural para que podamos entender en lo espiritual nuestras condiciones, cómo está nuestro corazón, si estamos creciendo o no estamos creciendo, y si no estamos creciendo, ¿por qué no estamos creciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo ver a las multitudes que a Él lo seguían por medio de las parábolas. Hoy nos toca estudiar la parábola que está en Mateo, la explicación de la parábola que está en Mateo 13:22, que es el tercer grupo o el tercer grupo de tierra. Ya vimos el primer grupo de tierra, ¿cuál era? La que cayó por el camino, la que cayó en pedregales. Ahora nos toca del terreno espinoso en el versículo 22 y lo leemos. Mateo 13:22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. A estas personas el mundo las satura, este tipo de personas de las que hablan de este tercer grupo. ¿Qué tipo de personas son? Son las que están saturadas del mundo. Estas están excluyendo a la palabra de Dios. Siempre este tipo de personas excluyen la palabra de Dios. Ya vamos a explicar para entender bien y a ver si de pronto nosotros estamos en este grupo también. Pero hagamos recuerdo quiénes son los del primer grupo, para no olvidarnos la secuencia de la enseñanza de Dios, de Jesús, sobre las semillas que caen en terrenos diferentes. El primer grupo, acuérdense, que era aquellos que caían junto al camino. Venía el enemigo y se llevaba todo lo que la palabra que había sido puesta en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos nunca estuvieron atentos a la palabra, solo la escucharon, solo estaban de oyente, pero nunca les interesó entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, algunos porque en realidad no tienen fe en Dios, no creen en Dios. Algunos porque no son de Dios, entonces no le interesa. Y bueno, hay un grupo que se dice ser llamado cristianos, pero al reaccionar así, en realidad no son cristianos, porque el que es cristiano no permite que el diablo le robe la palabra. Pero aquellos que escuchan, no entienden y ya lo dan por bueno, me parece haber escuchado algo de la palabra, pero no entendí, no entiendo, y ahí se quedan. No sé si estarán convencidos de que son cristianos, no lo sé. Pero bueno, según la palabra de Dios, aquí estos están fuera del camino de Dios, fuera del camino de Dios. Por eso que nunca van a entender la palabra de Dios, porque no tienen al Espíritu de Dios para entender la palabra. ¿Ok? El segundo grupo, el pedregoso, son los que tienen una vida carnal, están dominadas, están dominados por la carne. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo 20 y 21, dice,
Estos son los que reciben con gozo la palabra de Dios, con gozo la palabra de Dios, pero apenas llega una prueba, vienen las aflicciones, vienen las preocupaciones, enseguida tropiezan y caen. Ellos no resisten las pruebas, ellos no resisten las tentaciones, porque enseguida caen. Y todo lo que fue sembrado se pierde. Todo lo que recibieron, miren, a diferencia del otro que no entendían, el primer grupo no entiende. Recibe, pero no entiende, no entendió. Ese está fuera de órbita, por eso está fuera del camino. El segundo grupo sí entendió, porque si se goza de la palabra, es porque entendió la palabra. Pero ahí viene el problema, que cuando viene la prueba para ver si esa palabra va a dar frutos, enseguida demuestran que esa palabra no llega a ser raíces. Esos son los que no avanzan, solo están de pruebas y hasta ahí llega y otra vez a la misma prueba, nunca avanza porque no aprueban. Caen enseguida en lo mismo y son las mismas pruebas. Son las mismas pruebas que Dios le permite y siguen cayendo y le hacen perder el gozo. Esos son, o al menos se entiende en el mensaje, que son carnales, porque el carnal es el que no avanza, el carnal es el que prevalece la carne, pero el espiritual no se deja vencer de las pruebas, de las persecuciones, y no cae así fácilmente, pero si cae levanta enseguida, pero no está cayendo cada rato en lo mismo. Entonces se le roban el gozo. Ahí dimos ejemplo como el Señor antes de esa parábola explicaba que iba recorriendo por Jerusalén y las aldeas, enseñando en las sinagogas y enseñando y predicando el evangelio. Y él se daba cuenta de que de la multitud, cómo necesitaba de palabra. Veía a la multitud angustiada, veía a la multitud desamparada y decía: mis ovejas están dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Eso dijo él en Mateo 9, 39, 35. Eso lo explicamos en la enseñanza pasada, que desde ahí Jesús se dio cuenta cómo estaba su gente, su pueblo. Y es por eso que él dijo que los obreros son pocos, la mies es mucha y se necesitan obreros para que prediquen la palabra de Dios. Pero he aquí el problema. ¿Por qué hay pocos obreros? Porque pocos obreros entienden la palabra de Dios. Pocos obreros saben que hay que llevar el evangelio. Pocos obreros entienden que hay que tomar la palabra de Dios y predicarla, porque el resto que se llama obrero no puede predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está, al menos hasta ahorita, estamos viendo que algunos obreros caen en el segundo, en pedregales, que se gozan, pero no avanzan, no pueden predicar la palabra de Dios porque siguen cayendo en aflicciones, en preocupaciones. ¿Por qué? Porque porque permiten que la palabra de Dios sea robada y se pasme. Empiezan con furia, empiezan con entusiasmo para evangelizar, para predicar, para enseñar, pero en el camino el gozo se pierde, porque en el camino hay pruebas y eso no saben, que van a ser probados para ver si ese gozo es en el espíritu o ese gozo es en la carne. Amén. Ahí demos ejemplo de los que saltan, brincan, hablan en lenguas y todo eso, pero ya que mañana se terminó la lengua, ya no hablan nada. ¿Por qué? Porque se les terminó el gozo. Carnales, porque permiten que la carne venza al gozo que Dios le da. Permitan que la carne prevalezca más
que la palabra que fue impartida. La palabra les habla, les enseña, pero no la quieren poner en práctica porque más vale las preocupaciones y los problemas que tienen encima y las pruebas. ¿Ok? Ese es el segundo grupo de pedregales. Entramos al tercer grupo. ¿Qué pasa con este tercer grupo de oyentes? Este es el que el mundo ahoga la palabra sembrada. En el tercer grupo, el de espino, dice que los espinos abrazan los sembrados. Los espinos que están al lado abrazan y ahogan, aprietan y comienzan a dañar la siembra. Asimismo, en lo espiritual, los espinos son las cosas que hay en el mundo, los afanes del mundo. Por eso dice aquí que aparecen la pobreza extrema y aparece la gran prosperidad. La extrema pobreza hace que se ahogue lo que fue sembrado en mi corazón. El no tener trabajo, el no tener para comer, el no tener para suplir algunas necesidades biológicas, físicas, intelectuales, hacen que me llene de preocupación. A pesar de que yo escuché la palabra de Dios que me decía que por nada estéis afanados, mire que esa palabra no hace efecto en mi corazón porque igual me afano por tener, porque no tengo, necesito para comer, no tengo para vestirme, y me voy a ahogar y se ahoga, el mundo lo ahoga. Porque ve que en el mundo hay que suplir algunas necesidades. El mundo le dice, hay que pagar la luz. El mundo le dice, tienes que vestirte. El mundo le dice, tienes que comer. El mundo le dice, tienes que darles a tus hijos. Y ahí viene y me ahoga todo lo que el Señor me dice. Conmigo no pasarás angustia, conmigo no pasarás hambre. Yo me encargo de tu situación. O sea, hambre en el sentido de que no vas a morir por hambre. Amén, porque dirán algunos, ¿cómo es eso? Si el cristiano puede padecer de hambre. Sí, porque Dios lo puede probar, pues para ver su fe, sí. Pero no va a morir de hambre. Aleluya. Si tú lo crees, di gloria a Dios. Y si no lo crees, sigue pidiendo sabiduría para entender más de Dios. Amén. Entonces, ahí es donde el mundo ahoga todo lo que Dios le ha dicho. Que nunca te desampararé, dice la palabra del Señor. Pero ¿por qué se preocupa? Porque no cree en esa palabra, porque ya esa palabra fue ahogada. O sea, ya fue estrangulada esa palabra, ya no va a crecer esa palabra en su corazón, porque hubo algo que le dio más valor, le dio cabida, y es a esos espinos. Y el otro extremo, que es la riqueza. La riqueza también hace perder la palabra, porque tú hoy conoces la palabra, tú hoy quieres servir al Señor, pero una vez que comienzas a obtener y a obtener bienes y comienzas a tener riquezas, hace que se ahogue toda la palabra de Dios y llega la avaricia, llega el egoísmo. Y te olvidas que hay un Dios en el cual hay que dar, hay que ofrendar. Y comienzas a angustiarte porque no quieres perder lo que ya has tenido. Y ese es el ejemplo que Dios estuvo hablando. Esos cristianos tienen un compromiso superficial
Esos no tienen un verdadero arrepentimiento, los extremos, los que viven en pobreza y angustiados porque no tienen y están angustiados y se dejan ahogar, y por los que sí tienen pero siguen angustiados por el temor y el miedo a perder sus posiciones. Siguen angustiados porque hay que ofrendar y si ofrendo se me baja mi economía. Esos no pueden romper el amor al dinero. ¿Sí? El que es pobre tiene amor al dinero porque cree que con el dinero van a ser felices, porque creen que con el dinero van a estar tranquilos, porque creen que el dinero los va a mantener con la estabilidad que deben tener. Y el que tiene mucho también asimismo cree que si pierde el dinero va a perder ese gozo y esas comodidades que tiene hasta el día de hoy. Entonces, aquellos dos grupos viven con el amor al dinero y no pueden romper el amor al dinero. ¿Por qué le digo no pueden romper? Porque cuando llega la palabra no les hace efecto. Igual siguen preocupados porque no tienen. Igual siguen preocupados porque lo que tienen creen que lo van a perder. Entonces hay amor al dinero. Esos no se han arrepentido. Así es, mi hermano. Tremenda palabra, claro. Porque dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si tú amas y te preocupas por lo del mundo, que el mundo te exige, y quieres estar a la par del mundo, el Señor dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esos no se han arrepentido, porque el que se arrepiente es amigo de Dios, pero el que no se arrepiente es enemigo de Dios. Tú, amigo, si no te has arrepentido por amar a las cosas del mundo, este es el momento de decirle al Señor, hasta aquí. Tengo puesta la mirada en las cosas del mundo. Y tú, mi hermano, que dices ser cristiano, pero andas preocupado porque no tienes y quieres tener. O tú, mi hermano, que vives preocupado porque sí tienes, pero tienes miedo de aquí a mañana perder. Esos que no pueden salir de la casa porque tienen miedo que se le entren y le roben lo que tienen. Esos los que no quieren ir a los cultos porque mi barrio es peligroso y después me roban el televisor, mi cama y muchas otras cosas más. Oh, no quiero perder ni el perro, el firulai que tengo, que me costó $500. Ay, mi hermano. El Señor hoy dice, arrepiéntete, porque aún no estás con Dios. Eres del grupo de los que seguían a Jesús, pero no estaban arrepentidos. Jesús sabía que del grupo no todos eran seguidores de Él, porque había un grupo, aleluya, apartado de las verdades de Dios. Solo escuchaban y solo estaban por novelería. Solo estaban por compromiso, por interés. No interés de salvar su vida, sino por interés de sacarle provecho a la carne. Primera de Juan 2:15 narra esto, lo que yo le estoy diciendo. No vaya a decir que bueno, que el pastor Juan muy santo se cree o está sacando en cara mis actitudes. No, el Señor Jesucristo lo habló y lo sigue hablando el día de hoy.
a este grupo, al tercer grupo del cual estamos hablando, que si usted no ha sabido que usted es del tercer grupo, hoy el Señor le está diciendo, si usted tiene las condiciones de las cuales es del tercer grupo, hoy el Señor le está diciendo, arrepiéntete. Por eso vives afanado y preocupado porque no te has arrepentido de corazón, porque no está actuando el Espíritu de Dios que te da paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Aquel que tiene a Cristo en su corazón vive en paz a pesar de que no tenga dinero. El que tiene a Cristo en su corazón vive en paz a pesar de que tenga bienes y riquezas, porque no tiene miedo de perder, porque si lo pierde, sabe que no ha perdido nada. Porque vanidad de vanidades son todas las cosas que el mundo ofrece. La ropa es vanidad, el trabajo es vanidad, el carro es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo se queda aquí. Eso no permanece. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios tomada, sembrada y creída da vida eterna. Por eso hay que arrepentirse para tener vida eterna. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amado hermano, amado amigo, no me estoy inventando esta enseñanza, este sermón. Todo está escrito. Yo solo estoy repitiendo lo que ya ha sido enseñado, repitiendo lo que a mí ya me enseñaron, repitiendo lo que a mí me ha hecho bien. La palabra que yo ya la tomé hace tiempo, la vivo ahora. Yo no me preocupo si tengo o no tengo. Yo me gozo con lo que tengo. Yo no permito que el no tener algo me quite la fe y la tranquilidad y la paz. ¿Por qué? Porque yo creí en el Señor y me arrepentí por vivir así en el mundo. Y no quiero vivir aquí en los caminos de Dios de la misma manera que el mundo vive o de la misma manera que vivía yo en el mundo, preocupado. Yo recibí a Cristo y hubo un tiempo como cristiano que estuve desesperado hasta que el Señor me hizo entender, arrepiéntete. Y desde ahí dije, sí Señor, me arrepiento por ser un mal hijo. Me arrepiento por no ser hijo tuyo. Ahora sí quiero estar a tu lado y estar seguro al lado tuyo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él, dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Escucha, mi hermano, si tú estás afanado y solo andas mirando al mundo y preocupado por estar a nivel del mundo, el amor de Dios no está contigo. No que si el Señor me bendijo, sí, por su misericordia Dios te da algo. Pero ten cuidado que todo eso en algún momento lo vas a perder si no se lo entregas a Dios, si tú no estás o no vives y no duermes en paz. Versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si vives en corre por estar a nivel del mundo y por querer tener todo lo que el mundo te ofrece, dice el Señor que nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria, los afanes, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. No te vanagloríes por lo que tienes. No te angusties por lo que no tienes. Los deseos de los ojos es pecado. Los deseos de la carne es pecado. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo me gustaría que todos escuchemos este mensaje? Sé que muchos ya lo hemos escuchado, pero Dios lo repite porque muchos no lo han entendido. Muchos no lo quieren tomar y no quieren practicar esta palabra, porque los espinos están ahí ahogando siempre la palabra de Dios. Y eso es debido a que aún hay amor al mundo. Y es por eso que hay que repetir y repetir esta palabra, por amor y misericordia de Dios. Dios repite y repite su mensaje una y dos y tres y muchas veces, porque quiere romper esa barrera que no te deja entender, tomar, creer y poner en práctica esta palabra. Quiere el Señor sacar esos espinos que hay en tu vida, que ahogan la palabra cada vez que la escuchas. Oh, santo. Y ahí el Señor tuvo que hablarle a un joven rico, que él creía que estaba bien con Dios. Él creía que ante los ojos de Dios, él ya tenía ganado el cielo, ya tenía ganado el favor de Dios. En Mateo 19, del 16 al 21, el Señor Jesucristo le habló a un joven y hoy nos habla también a nosotros, a ver en qué condiciones estamos. Dice la palabra del Señor en el versículo 16 de Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yo quisiera que cada uno de ustedes le diga en este momento a Jesús: amado Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aleluya. Hágale esa pregunta a usted en ese momento. Si usted quiere tener vida eterna, hágale esa pregunta para ver qué es lo que falta en nuestra vida para tener la vida eterna. Vamos a ver con el ejemplo del joven, qué le dijo al joven. Y asimismo vamos a ver qué nos dice a nosotros el Señor. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, el eterno, Yahweh. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice el Señor. En esos tiempos debían tener claro los mandamientos que fue puesto como ley para ellos. Guarda los mandamientos. Versículo 18. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás. Dirá algún hermano: bueno, gracias a Dios yo no mato. No soy como aquellos que están en la penitenciaría, matones, y hasta ahora siguen matando. Bueno, por ese lado me salvo. Solo para darte un paréntesis. Y cuando piensas mal de tu hermano, ¿no lo estás matando? Nada más. Seguimos. Dice: no adulterarás. Uy, gracias a Dios, ya no hago nada de esas cosas. Pero cuando pasa en tu mente algo deshonroso, porque miraste algo sexualmente que te llamó la atención, no tocaste, pero lo viste y lo pensaste. Continuamos, ¿ok? Seguimos santos hasta ahorita. Okay. No hurtarás. El joven todo esto estaba que escuchaba y él le daba vuelta a su cabeza, así como el Señor quiere que le demos vuelta a nuestra cabeza en estos momentos.
No dirás falsos testimonios. Asimismo el joven daba vuelta a falsos testimonios. Yo hablé algo que no es correcto de mi hermano, algo que no es correcto. Asimismo el Señor nos pregunta el día de hoy, ¿tú has hablado algo que ni siquiera has sido testigo? Eso es falso testimonio, ¿verdad? Bueno, continuamos. ¿Ok? Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Seguía el joven pensando, a ver cómo he sido con mis padres, cómo he sido con ellos, les ayudo, estoy ahí para ayudarles en lo que más pueda, de lo que Dios me bendice, comparto con ellos algo, soy con ellos tolerante, soy con ellos bueno. O soy rebelde, soberbio, les grito, no los quiero, no los amo, los hago quedar mal. Honra a tu padre y a tu madre. No, les critico porque no me tratan bien. Les critico porque nunca hicieron bien conmigo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Seguimos. Todo eso el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Así como el joven, su palabra es viva. Si habló en ese tiempo, sigue hablando hoy. Aquellos que están siguiendo a Cristo. Porque el joven estaba siguiéndolo a Él. Así también habemos algunos que estamos siguiéndolo a Cristo. Pero ahí el Señor nos pregunta en el camino. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sigue preguntando. ¿Estás cumpliendo eso? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿O solo amas a los que te aman? ¿O solo amas a los que te tratan bien? El joven entonces le dijo en el versículo 20, todo esto he guardado. ¡Wow! Nos ganó este joven. Nos ganó. Porque algunos no hemos cumplido algunos puntos de los que nombró aquí Jesús. Pero el joven cumplió hasta ese momento todos esos puntos. Nos ganó hasta ahí. Ay. De pronto, sí hay uno que le está igualando al joven. Gloria a Dios. Gloria a Dios que hay un joven igualito a este joven que ha cumplido hasta ahí todo bien, excelente. ¿Ok? Entonces, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué bien, joven, qué muy bien, excelente. Luego pregunta él, ¿qué más me falta? ¡Wow! ¿Qué más me falta? Ya pues entrar al cielo, pues. Versículo 21 dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¡Wow! ¡Wow! Todavía faltaba. Dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. ¿Ok? El 21. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Aquí es donde el joven prendió motores y rechazó el Señor. Aquí lo que al joven le estaba dando es la salvación. Aquí lo que él estaba dándole el verdadero arrepentimiento. Y el rechazo de él fue no obedecer a estas cosas reveladas. Vende todo y dalo a los pobres. Vamos a ver y analizar a aquel joven que se veía perfectamente bueno,
Se lo veía bien al joven, porque hasta ahí cumpliendo con todo, pero el Señor lo prueba para que él vea que no estaba cumpliendo. Primero, él al menos era inocente en lo que se refería a la ley, porque era culpable de amarse a sí mismo y a sus posesiones. Amaba más a sus posesiones que a su prójimo. Entonces, ahí que le hizo ver que ni uno de esos mandamientos él ha cumplido. ¡Oh, santo! Amaba sus posesiones, a sus posesiones. Y se amaba a él más que a su prójimo, porque no quería compartir todo eso. ¿Dónde estaba el amor a su prójimo? ¿Dónde estaba el honrar a su padre y a su madre como a ti mismo? Porque si yo me amo, quiero también lo mejor para ellos. Pero él vivía mejor. Y segundo, él carecía de la fe verdadera. Amén. Si ninguno de nosotros hemos cruzado impecablemente los mandamientos que fueron nombrados, imagínense el último que nombró él, para que el Señor Jesús, muchos nos duele soltarnos de los bienes que tenemos, cuando sabemos que debemos o podemos dar para ayudar. Se nos hace duro a ayudar. ¿Por qué? Porque es que yo también necesito. Porque es que mis hijos también necesitan. Porque es que... Y empezamos nosotros a proteger nuestros bienes. No podemos dar. No puedo vender algo para dar a la obra de Dios, porque si lo doy me quedo sin eso. Oh, santo. Oiga, algunos de pronto dirán, los que no me conocen: ah, sí, ya lo quiero ver si el Señor le dice, regala esa casa, si lo vas a dar. Pues aquí le digo, ya fui probado. Mejor dicho, ya fuimos probados. Mi familia, mi esposa y yo ya fuimos probados. Y le damos gracias a Dios que cumplimos. Que cumplimos. Porque supimos que era de parte de Dios, lo cumplimos. Porque no perdimos nada. Ganamos mucho más que eso. Porque aún tengo la vida eterna. Y no puse mi amor a esa posesión. Difícil de pronto para algunos, pero pida del Espíritu Santo, arrepiéntase para que pueda usted entender esta palabra y no sea ahogado en la miseria, en la desesperación por el dinero, por el miedo a perder el dinero, por el miedo a permanecer sin dinero. Este joven carecía de la fe verdadera. Eso le pasaba, le faltaba la fe verdadera. Un deseo sincero de obedecer la voluntad de Cristo. Eso le faltaba, y eso es lo que falta en este tercer grupo. Ese deseo sincero de obedecer la voluntad de Cristo. No queremos, o quieren algunos obedecer a Cristo. Por eso siguen amarrados y no se quieren desprender del afán del mundo, de las cosas, del dinero, de las posesiones. Aleluya. Y Jesús viene y le dice en el versículo 24, habla, mejor dicho, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos
que lo seguían a Él y querían seguirlo a Él. El Señor pregunta, ¿quieres seguirme? ¿Quieres seguir conmigo? Dice el Señor. Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de mí quiere decir acorde a mí, los que quieren seguir mi voluntad, no los que quieren seguir conmigo, pero con sus condiciones, pero haciendo las cosas a su manera. Eso no es seguir a Jesús en pos de Él. Porque muchos cristianos, lamentablemente, cristianos entre comillas, siguen a Cristo, pero no en pos de Él, sino en pos de su voluntad. Si yo quiero, lo doy. Si no quiero, no lo doy. Si yo quiero, sigo. Si no quiero, no sigo. Si yo quiero, obedezco. Si no quiero, no obedezco. Si yo quiero, me uno al grupo. Si no quiero, no me uno. Si yo quiero, lo tomo. Si no quiero, no tomo esa palabra cuando sale de Dios. Entonces, no están siguiendo en pos de Él. ¿Por qué dice así? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo puedo saber si alguien está siguiéndolo en pos? Aquel que se ha negado de sí mismo, de su carácter, de su forma de pensar egoísta, de su carácter contrario al carácter de Cristo. No se ha negado, y si no se ha negado es porque no está siguiéndolo a Él, o no quiere hacer la voluntad de Dios. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. Tome su cruz, o sea, aguanta lo que va a venir, aguanta las pruebas, tome su cruz y luego sígueme, niégate, aguanta y sígueme. Aleluya. Jesús estaba enseñando la salvación. Eso es lo que estaba enseñando Jesús, la salvación. Ven y sígueme, dice el Señor. Ven y sígueme. Porque su amor propio y apego a sus posiciones del joven, eso era un obstáculo tan grande que terminó rechazándolo a Jesús. Hoy el Señor dice, ¿me vas a seguir rechazando? ¿Vas a seguir rechazando mi llamado de seguirme, de hacer mi voluntad? A ti te digo, tú que aún no conoces a Cristo, y a ti también que te dices llamar cristiano, pero no estás en pos, no estás siguiéndome en pos, aún no te has negado a tu forma, a tu carácter, a tu viejo hombre, aún no te has negado, aún no has tomado la cruz. ¿Cómo puedes decir que me estás siguiendo si no te niegas, si no has tomado la cruz? ¿Cómo puedes decir que me estás siguiendo? Entonces quiere decir que del joven que Jesús está hablando de nosotros mismos. Que no nos despojamos de las cosas que no nos dejan seguir a Jesús en pos de Él. El Señor quiere hoy mismo que haya ese arrepentimiento verdadero para poder decir, en verdad estoy en pos de ti, en verdad soy tu hijo, en verdad soy un discípulo tuyo. Perdónanos, Padre amado, el día de hoy por no tomar tu palabra en verdad, por hacer nuestra voluntad y querer hablar y pensar lo que nosotros creemos que está bien, cuando en tu palabra nos dice lo contrario de lo que estamos pensando y haciendo. Gracias por desnudar mi verdadera vida pecaminosa. Perdóname, Señor, y ayúdame a vivir en santidad. Perdóname, Señor, por no arrepentirme, porque hoy me arrepiento de mi mala manera de vivir. Hoy me arrepiento, Señor, por no seguirte en pos, por no ir en pos de ti, sino en pos de mis vanidades, en pos de mi egoísmo, en pos de mi orgullo,
en pos de mi vanidad. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú, mi amigo, que aún no has recibido a Cristo, dile hoy al Señor: no quiero ser como aquel joven que fue descubierto que en realidad no estaba cumpliendo la palabra de Dios. Quiero hoy arrepentirme y desde hoy seguirlo a Jesús. Dejar el mundo atrás, dejar las posesiones que a mí me impiden seguirte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y recibirte como mi único y suficiente Salvador. Quiero hoy seguirte de verdad. Quiero hoy ser un verdadero hijo tuyo, discípulo tuyo. Gracias, Padre amado, por tu Hijo amado, por haberse sacrificado en la cruz por mí. Gracias por esa muerte de bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén por tu palabra. Amén, Padre amado, porque la quiero poner en práctica. No quiero que esta palabra caiga por el camino. No quiero que esta palabra caiga en pedregales y el gozo sea robado y perdido. No quiero que esta palabra sea ahogada por espino. No, Señor, que los afanes no ahoguen esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.